poco más de una hora, un congresista, porque es miembro de la Comisión Permanente del APRA, Luciana León, ha ofrecido declaraciones en las cuales pues se ha mostrado de todos modos afectada por una grave denuncia. Es muy delicado el caso que atraviesa ahora mismo la congresista aprista. Como recordamos, esta mañana su vivienda, su oficina en el Congreso han sido allanadas por orden del fiscal Reinaldo Avia o por pedido del fiscal Reinaldo Avia. La historia, en resumen, vincula directamente a la congresista con la mafia Los Intocables Ediles, ¿no? Recordada mafia dirigida por el exalcalde de La Victoria, ahora preso, Elías Cuba, y su cómplice principal, que era Alexander Peña. Estamos hablando pues de todo este dominio de cupos, de economía negra que se movía por debajo en La Victoria, y la acusación es muy puntual. Se señala que Betsy Matos, su asesora, que fue detenida preliminarmente hoy cuando intentaba salir del país en el aeropuerto Jorge Chávez, manejó, digamos, una suerte de lobby subrepticio por el cual la señora León abogaba pues ante el MEF para conseguir partidas importantes de obras, ¿no?, relacionadas con el Fondiprel para La Victoria. Por esto, Luciana León habría recibido entre 15 y 20 mil soles mensuales entre mayo del 2017 y mayo del 2018, es decir, durante un año. Esto ha coincidido aproximadamente con el fin del mandato de la gestión de Elías Cuba, e incluso su hermano Rómulo León Romero, cuyo domicilio también fue allanado hoy, fue contratado, entre comillas, por Alexander Peña. La propia Luciana León ha reconocido conocer a Alexander Peña, lo cual no es poca cosa. Estamos hablando pues de una persona que está actualmente presa y sindicada como cabecilla de esta mafia, como les digo. Hay interceptaciones telefónicas legales y hay además, según el fiscal, más de 12 aspirantes a colaborador eficaz que involucran a otros parlamentarios o exparlamentarios. No lo sabemos y no ha especificado cuáles son los partidos, los grupos políticos a los cuales pertenecen. Esto es lo que ha ocurrido hoy, y vamos a conversar sobre este y otros temas relacionados pues con el partido aprista con su dirigente Omar Quesada, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Omar? Gracias por estar con nosotros. Gracias, Enrique. Complicado el momento para Luciana León, muy complicado. Sí, mucha coincidencia también, ¿no? Sale lo de las declaraciones de Nava, beneficiándolo con una libertad porque o todas las comodidades en su casa, y luego lo de Luciana, pero haces bien en resaltar que ella ha negado y ha rechazado todos los cargos el día de hoy en horas de la noche, y efectivamente nosotros también como partido esperamos que ella pueda hacer sus declaraciones a la ciudadanía y las explicaciones al partido. Mientras tanto, nuestra solidaridad, porque creemos en lo que ella está afirmando. ¿Ella ha hecho un descargo puntual dentro del APRA? No, acaba de terminar la diligencia hace unos minutos, y ella ha rechazado todos los cargos y toda la voluntad que quieran en incriminarla en una red criminal. Esperamos que las investigaciones se hagan de la manera más imparcial posible. Lo que hemos estado viendo, el uso del Ministerio Público como un arma hacia adversarios, pues cada día se evidencia más. Ahora vamos al caso de Nava, pero este caso preocupa además particularmente porque estamos hablando pues de una mafia que viene siendo investigada por lo menos hace un par de años. El periodo en cuestión sería entre mayo del 2017 y mayo del 2018. Hay interceptaciones telefónicas. De las primeras llamadas que uno conoce, claramente se ve un involucramiento de su asesora, de la señora Betsy Matos. Es una situación que va un poco más allá. Evidentemente, como usted dice, pues habrá que aclarar, ¿no?, las responsabilidades y si hay algún tipo pues de manipulación. ¿Pero qué? Estaríamos hablando pues de una manipulación de todo el aparato del Ministerio Público como una suerte de policía judicial. Así como tú has leído la información y se ha dado, lo que estaba buscando, y he dicho, el mismo fiscal estaban buscando la relación entre justamente en las llamadas telefónicas con lo que podría incriminar a Luciana, porque hasta ahora lo que se veía era que había hecho gestiones para partidas presupuestales de la Municipalidad de La Victoria, ¿cierto? Y lo que hasta ahí está es simplemente la preocupación en su modo de representación que tienen
los congresistas, y dice que hay varios congresistas que habrían hecho este tipo de gestiones, hay que ver qué cosas, hasta dónde está la responsabilidad penal de cada uno de ellos. Ahora esas gestiones pues se pueden haber dado. Evidentemente en la victoria operaba una mafia, ¿no? Evidentemente, y nosotros hemos sido absolutamente claros, Enrique, en eso desde el gobierno y posgobierno. Todas las investigaciones del caso y todo el peso de la ley. Pero cuando nosotros hemos visto, y lo que decíamos, algunas actitudes del Ministerio Público con una parafernalia y una propaganda que más hace ver la teatralización de la persecución del delito, es que hay que poner también las cosas en su estado real. Aquí lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el caso de la señora Chisman, para ir directamente, es que después de casi un mes el Ministerio Público ha hecho toda una parafernalia y un circo cuando no se ha tomado ni siquiera la molestia de poder contrastar lo que en el comunicado dice la señora Chisman. Déjeme quedarme un minuto más en el caso de Luciana León y pasamos al caso de la señora Chisman. ¿En qué momento el partido aprista va a definir si las responsabilidades de Luciana León son lo suficientemente serias como, digamos, para tomar distancia? Si hay una situación de gravedad como la que hay, esperemos que Luciana dé las satisfacciones del caso, y si esto no es en la dirección política, se tomará una decisión. Nosotros tenemos un congreso este fin de semana, pero cualquier persona que está involucrada en un tema de esta naturaleza y por la gravedad del asunto, es usual en el partido pedir la suspensión de sus derechos partidarios. Ella había señalado que no iba a candidatear, no iba a optar por una candidatura en el 20. No, ya había dicho que ella no iba a participar. Bien. El caso al que usted se refiere, del señor Nava, que finalmente hoy ha salido, ¿no? Hoy ha salido libre, ya. Ya desde ayer, desde el momento en que ya había declarado y ya estaba libre. Ahora, allí el caso del señor Nava está en parte reconociendo lo que ya había dicho Barata, en el sentido que Barata dijo, bueno, Nava me pidió $3 millones, ¿no?, para acelerar las obras, tal como había pasado con el caso del señor Toledo, y al mismo tiempo toma distancia, ¿no? O sea, él dice, yo no le pedí nada. De alguna manera, pues estas platas comienzan a llegar en loncheras, en maletines para Alan García. Según lo que dice Nava. Eso es lo que dice Claro. Nava, ¿no? Eso es lo que dice Nava. Barata, insisto, lo que señala es, bueno, que Nava fue el que le pidió el dinero, y al final, de todas maneras, hay un porcentaje importante de esos 3 millones que llegan a la offshore de Atala, donde también hay versiones bastante distintas entre Nava y Barata, ¿no?, sobre cómo se configura esa offshore. Según Nava, García, ¿no?, le dice para armar la offshore, y Nava no quiere, ¿no? Y entonces le dice, entonces va a ser Atala. Y según Barata, bueno, es Nava quien le dice que el que va a abrir esta offshore, que era para depositar, según siempre Barata, la plata que Nava le estaba exigiendo, que le decía, oiga, más rápido, ¿no? Es pues el ex secretario general de Y en todo Palacio. ese relato que tú lo has hecho Sintetizado. y concatenado, no aparece Alan García. Alan García no aparece en ninguna declaración de Barata. De Barata. Es más, en ninguna declaración de Odebrecht, en ninguna declaración hasta que haya sido detenido el mismo Nava, y tampoco en declaraciones de Atala. ¿Cuándo cambian estas versiones? Cuando seguramente en la defensa le dicen, oye, hay que echarle la culpa a quien ya es difunto. Antes no habían tenido el valor o la valentía de poder decir, entre comillas, su verdad. Y lo que sucede que a pesar, y esto la población tiene que tener conocimiento, que a pesar de que el señor Nava es indicado por su propio hijo de haber recibido mochilas de dinero, del propio hijo que ha recibido también, que ha sido el intermediario en toda esta trama, de Atala, que está comprobado que ha tenido a su nombre una offshore, y además de eso, que está comprobado de que ha repartido ese dinero en la compra de propiedades, Nava hijo está libre, Nava padre está libre, Atala está libre.
Y todos ellos sin probar una sola de las acusaciones Atala compró contra una la propiedad, García. ¿no? Además, Atala compró pues una Y propiedad. compró propiedades En con esa ese época. dinero. Entonces, no era posible poder ni siquiera comprobar lo que había dicho en la denuncia o en decir que eso era de Alan García. Pero lo peor de todo, Enrique, es que el Ministerio Público, ese Ministerio Público endiosado y alabado por todos los odiosos contra el APRA, es el que no se toma la molestia de poder contrastar, porque usted mismo lo ha relatado, hay contradicciones entre lo que dice Barata, Nava y todos ellos, Se abren pero líneas de simplemente investigación, dice. ellos son los premiados con la libertad y en la comodidad de su casa de ricos. Sin embargo, la imagen de Alan García y la del APRA quiere ser siempre maniqueamente destrozada, y también, no solamente eso, lo más grave en lo de Nava, es que ha incluido a los propios hijos de Alan García como si ellos hubieran pagado sus estudios, cuando, y en buena hora, que los hijos de Alan García hayan anunciado que lo van a querellar, porque una cobardía y una insanía de esa naturaleza hay que castigarla. Ahora, pero el señor García, pues, puso a su lado al señor Nava, o sea, ahora evidentemente estamos escuchando, y quienes conocíamos al señor Nava sabíamos que era por lo menos, digamos, medio rudimentario. Sí, ¿no? yo me imagino. ¿No? Pero García lo puso como hombre de confianza. Eso evidentemente abre también una serie pues de especulaciones en una situación como esta. Exactamente, especulaciones pueden haber mil. Lo interesante es que en un Estado de Derecho, donde se busca la pelea permanente de institucionalizar la democracia y los sistemas de justicia, estas no deben estar al servicio de quienes quieren beneficiarse con su impunidad, como lo está haciendo Nava, Atala y compañía. Todos ellos, que la población sepa, todos ellos están libres, señor. ¿Cuál es la lucha anticorrupción? Que todos los beneficiarios de la trama y de la trampa y de la corruptela estén libres por el hecho solamente de acusar a Alan García. Eso es lo que hay que ver. Y seguramente en un Estado democrático posterior, cuando no haya toda la manipulación que existe, va a quedar resuelto. ¿Usted cree? Yo creo absolutamente. ¿Sabe por qué? Mire, ¿cuántos son 160 días de la acusación de Atala? Y no hay ninguna prueba. Es más, para poder urdir la maniobra de la detención domiciliaria, se inventaron el hecho de que había una fuerza de choque del APRA. Son 160 días que el fiscal ya debía tener oportunidad de haber probado esa supuesta fuerza de choque. Me ha hecho acordar de la fuerza de choque. No hay. No hay sino cobardía y felonía en esta gente que, aprovechándose de la amistad, aprovechándose del poder, se beneficiaron económicamente. Vamos a ir a una pausa, Marquesa, y regresamos para que nos cuente, bueno, qué va a pasar con el APRA, después de una situación sin duda dura como la que está pasando. El APRA nunca muere, ya lo sabes. Vamos a saberlo después de la pausa. Marquesa, ¿va a quedar algo del APRA después de, Claro que sí. de este periodo, de este año, ¿no? Que ha visto pues algo que se pensaba inenarrable como el suicidio de Alan García? Ahora mismo estamos comentando, ¿no?, un tema como el de Luciana León, en fin. Se les ha asociado muchísimo al fujimorismo, a los apristas, y francamente hay quienes se preguntan si, primero, si se va a presentar a las dos elecciones, y segundo, si va a pasar la valla. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, hay un evento importante para nosotros, que es el Congreso Nacional del Partido, 25, 26 y 27. La dirección política ya tomó una decisión de participar, puede ser ratificada o puede ser revocada esta decisión. Mientras tanto, hemos señalado fecha para el 3 de noviembre, la elección de los posibles candidatos al Congreso el 26 de enero. Eso está a resultas de la decisión del Congreso del partido. Sin embargo, yo creo que sí, el partido tiene sus cuadros políticos. Este es una tormenta, es un vendaval contra el partido, que más bien nos va a fortalecer y en unidad trabajar por lo que se necesita en el Perú, la institucionalización de la democracia. Necesitamos partidos fuertes, programáticos, ideologizados de alguna forma y sabiendo hacia dónde vamos, pues claro que sí. La desacreditación de la política es también parte de los aventureros en la política.
Humala, Toledo, PPK, el mismo Vizcarra, que son aventureros de la política, sin una consistencia ideológica o programática. ¿Y no fue inconsistente juntarse con el fujimorismo como se juntaron? Esa actitud de poder hacerle la oposición al gobierno nos ha causado seguramente muchas antipatías y muchas sospechas ahí, pero lo importante es que un partido tiene que mantener su voz en el Perú. Y nuestra preocupación justamente es esa, de que con este ruido político innecesario a lo que nos ha llevado el golpe del señor Vizcarra, por más que este sea el gobierno del Estado y llega a todo el Perú, decirle que le hace daño a la economía. Canal público. Televisora pública, por favor. Le hace daño al país. Las inversiones, como sabes, y eso lo dicen todos los comentaristas económicos, se ha retrasado. Dijimos que íbamos a crecer al 4%, vamos a crecer al 2.5%. El gobierno, en su ejecución presupuestal hasta octubre, solamente ha ejecutado 30% de lo que debería gastar, y a pesar de eso, el gobierno está sacando decretos de urgencia donde está dando más de 1.000 millones al gasto público, cuando han demostrado su ineptitud absoluta. Le está entregando desesperadamente a los gobiernos regionales fondos para que el Estado aparezca como que está ejecutando mayor porcentaje, a los gobiernos regionales cuyos solamente 6 gobiernos superan el 40%, el resto está entre 30 y 20%, y no hay preocupación por un gran sector de la población, los microempresarios, los taxistas, los agricultores. Es decir, sí hay dentro del país una incertidumbre. Vizcarra puede tener 85, 90%, que quieran, o el 100% de haber disuelto el Congreso, porque un Congreso desacreditado y con la gente que había, pues nadie lo quería sostener. Es cierto también la imagen, pero la democracia obliga a ese contrapeso de poderes. Sin embargo, el sector de la población de los jóvenes está abandonado. El mismo viceministro de Vizcarra dice: 1 millón de jóvenes ni estudian ni trabajan, ni tienen posibilidades que este gobierno le haya abierto para que puedan tener alguna esperanza. ¿Qué cosa es lo que hacemos? La inseguridad nacional, la educación abandonada. Esa es la preocupación del APRA, más allá de estos escándalos que seguramente cada uno tendrá que responder. ¿Va a haber una renovación dirigencial completa, o usted apuesta por un nini, digamos, ni viejos ni jóvenes, ahí más o menos? No, el APRA. Hay una generación que ya debería... ustedes que eran de los cuarentones y decían que ya no son cuarentones ya, ¿no? Pero los rivales que estaban un poquito más maduritos ya deberían jubilarse, los Mulder, los del Castillo. Mira, un viejo aprista sabiamente decía: no hay apristas ni de la vieja guardia ni de la nueva guardia, hay apristas en guardia. Y lo que sí puede saber la población es que este es un partido de gente que puede dar su vida por la democracia, por las libertades, por la justicia social. Los que se enfrentaron en los 80 al terrorismo genocida y cobarde fuimos nosotros, los apristas, en las universidades, en los sindicatos y en el pueblo también. Y estamos dispuestos a esta arremetida roja, a esta marea que viene con el nuevo chavismo, a enfrentarnos también en cualquier espacio y en cualquier lugar. Y la población va a tener la seguridad que el APRA sí lo puede hacer. Muchas gracias, Omar Quesada, por acompañarnos esta noche. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar para hablar del caso boliviano. En medio de esta vecindad que se ha complicado en estos últimos días, hay mucha incertidumbre en el hermano país alto andino. Volvemos. En estos momentos, varios centenares de opositores al presidente boliviano Evo Morales chocan con la policía en una zona céntrica de La Paz. El Tribunal Electoral está terminando la contabilización, el reconteo de votos que podría darle a Evo Morales una victoria en la primera vuelta. Esto, recordemos, luego de las advertencias de organismos internacionales como la OEA, la Unión Europea, que ha expresado honda preocupación por este volteretazo que se dio luego de 24 horas de suspensión del conteo de votos entre el domingo y el lunes. Como les decía, se estaba recontando, ¿no?, los sufragios. Y tenemos este sistema electoral pues particular. En Bolivia vamos a comentar la situación con el politólogo boliviano Jorge Abastoflor,
quien precisamente pues nos comenta lo que está pasando ahora mismo. Señora Bastoflor, gracias por estar con nosotros esta noche a la distancia y cuéntenos por favor cuál es la situación en estos momentos en su país. Sí, buenas noches, gracias por la comunicación y bueno, aquí preocupados por la situación que hay en Bolivia, una situación de violencia que parece que no va a ceder y en todos los departamentos se han registrado diversos actos, diversas manifestaciones de rechazo de los resultados que ha ido mostrando el Tribunal Supremo Electoral, de los resultados de las elecciones que se han registrado el 20 de octubre pasado, y en 3 departamentos por lo menos, en el eje central, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, se han dictaminado paros indefinidos a partir de las 0 horas del día de mañana y bueno, también manifestaciones que van a acompañar estos hechos. Ahora, sabíamos que había una nueva contabilización de votos que estaba a punto de terminar. ¿Esos resultados están confirmando la victoria de Evo Morales en primera vuelta por este margen ajustado mínimo de 10% requerido por ley? En realidad, el último resultado que se ha revelado hace una hora aproximadamente le da al MAS 46,3% y a Comunidad Ciudadana 37,2%. Lo que significa que no existe la distancia de 10 puntos porcentuales entre ambas fuerzas políticas como para permitir la elección o la reelección del presidente Evo Morales en esta oportunidad y estaría obligando a la realización de una segunda vuelta. Lo que ha sucedido es que el día domingo a las 19:40 se interrumpió la transmisión del TREP. El TREP es una sigla que significa Transmisión del Recuento Electoral Provisional, que en vivo va mostrando los resultados que van llegando de las distintas mesas, fotografías de las actas de votación que van llegando de las distintas mesas. Cuando se suspendió la transmisión del TREP, la distancia que había entre ambas fuerzas políticas era de 7 puntos aproximadamente. El MAS tenía 45,7%, mientras que Comunidad Ciudadana tenía 37,8%. Como dije anteriormente, 7 puntos de distancia. A esa hora, 19:40, se suspendió la transmisión del TREP. El Tribunal Supremo Electoral arguyó que esta interrupción se debía a que ya se había comenzado a hacer el recuento oficial de las actas, con las actas físicas. Entonces, obviamente esto comenzó a generar el problema que estamos viendo actualmente. 23 horas después de la suspensión de la transmisión del TREP, volvió a iniciarse esa transmisión, y cuando se reinició esa transmisión a las 23 horas, ya se tenía un recuento del 95,3% de las actas, y con ese porcentaje el MAS aparecía con 46,86%, mientras Comunidad Ciudadana aparecía con 36,72%, es decir, superando la marca esa de los 10 puntos porcentuales entre el primero y el segundo, lo cual le daba al presidente Evo Morales la presidencia en primera vuelta. Pero vuelvo a repetir, lo último que ha salido, la última información oficial del TREP, que está por encima del 96% de las actas, nos dice que tenemos 46,3% para el MAS y 37,2% para Comunidad Ciudadana, forzando a una segunda vuelta. Tendría que saltar la tendencia prácticamente moverse casi en un punto, que parece muy difícil con el porcentaje de escrutinio del 96% que usted está señalando. En medio de una circunstancia como esta, de todas maneras, seguramente el propio gobierno debería asumir que lo correcto tendría que ser ir a una segunda vuelta, ¿verdad? Bueno, el gobierno en realidad, o el Poder Ejecutivo, no puede llegar a una decisión de este tipo. Lo que sucede es que constitucionalmente en Bolivia el órgano electoral es un poder independiente. En Bolivia tenemos 4 poderes: el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y además
el electoral. Entonces, constitucionalmente el órgano electoral tiene la suficiente independencia como para poder hablar de igual a igual con los demás poderes. Ahora, es evidente que desde el 20 de octubre el presidente del Estado no ha aparecido en medios de comunicación a dar declaraciones. De hecho, son muy pocas las autoridades del Poder Ejecutivo, del órgano ejecutivo, que han aparecido a dar declaraciones, lo cual obviamente contribuye al aumento de la incertidumbre. Por el contrario, las manifestaciones ciudadanas, las manifestaciones de organizaciones sociales se han hecho cada vez más presentes y además se han anunciado muchas más movilizaciones para el día de mañana. Bien. Y ya con lo que ha sucedido la noche de ayer y esta misma noche, entonces podemos anticipar que haya también un escenario complicado el día de mañana. Así es. Jorge Abastoflor, politólogo boliviano, muchas gracias por esta intervención. Estamos entonces al 96% de esta contabilización de votos en la cual Evo Morales no estaría alcanzando, repito, no estaría alcanzando los 10 puntos mínimos de diferencia que estipula la legislación boliviana en este suerte de balotaje atípico que tiene en su sistema electoral. Estaremos muy pendientes, sigan ustedes en la programación de TV Perú y nos reencontramos mañana con más. Buenas noches.